Antes de comenzar, hermanos, voy a pedir que se pongan de pie y que lean conmigo Éxodo 20, 1, hasta que terminemos los 10 mandamientos. Léanlo conmigo, por favor. Habló Dios todas estas palabras diciendo. Ay, perdón. Téngale paciencia, Es que se traba de nada. Es tu computadora, Raúl, es tu presentador. Ya. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen. Y que hago misericordia y millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, que no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre. Acordarte has del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te dará. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Todo su lugar. Amén. ¿Les faltó el aire? Poco. Hace muchos años, el sábado de la mañana era lo primero que hacíamos cuando llegábamos a la iglesia. Todos leíamos y todos esperábamos leer al unísono, y por eso vieron la cadencia de lo que vamos leyendo, porque todos, cada quien en su Biblia. En ese tiempo no había, quizás había proyectores, pero no aquí a este nivel. Y de tanto repetirla y repetirla, nos lo aprendimos a final de cuentas, porque se consideraba muy importante conocer, entender y saber la ley de los mandamientos, la ley de Dios, o sea, los 10 mandamientos, el decálogo, porque era una parte, una doctrina distintiva de la iglesia de Dios. Las cosas cambiaron con el tiempo, pero de eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y el título de la lección o del sermón de hoy es el todo del hombre. El todo del hombre, nos vamos a basar en la sabiduría y mandamientos, que así dice el rol que se nos fue enviados. Hemos estado hablándonos, esta es la serie de los proverbios, este es el 5º tema que nos va a ocupar el día de hoy. Y lo primero que vimos, ya lo hemos repetido varias veces, el principio de la sabiduría, y todos conocemos la frase, es el temor de Jehová. Diga conmigo, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Sí? Dios, dijimos en el segundo tema, es quien da la sabiduría, y podemos pedírsela de acuerdo a lo que nos dice Santiago si así lo consideramos necesario. Dice el apóstol, si alguien no tiene sabiduría, demándela a Dios. Debemos buscar la sabiduría, pues aunque viene de Dios, nuestra parte, lo que tenemos que hacer es procurarla. Hacer nuestra parte es interesarnos por recibir esta sabiduría. Y
En el sermón pasado, Irán nos decía que la sabiduría ofrece muchos beneficios. Nos guarda como un escudo de estos grandes, nos brinda mejor juicio, nos protege de ser engañados y nos ayuda a tomar mejores decisiones en nuestra vida personal. ¿Me dicen amén? Amén. Y hoy vamos a mencionar que el que es sabio con la sabiduría de Dios, además de ser sabio, guardará sus mandamientos. ¿Me dicen amén? Tengo aquí una imagen que me llamó mucho la atención, hermanos. Dice ahí arriba en inglés los 10 mandamientos. Esta es una piedra de mármol que fue encontrada en 1913 en una aldea cerca de lo que se conocía como la región de Samaria y contiene los 10 mandamientos. En 1913 unas personas que construían un ferrocarril la encontraron y les llamó la atención, pero era una piedra y estaba la inscripción al frente, nadie la entendía. Así que hasta 1943 sirvió parte de un escalón en una casa, con la inscripción para arriba, así que estaba un poco desgastada. Pero en esta fecha alguien la reconoció, alguien la tradujo y esta tablilla tiene los 10 mandamientos. Tiene 9 en realidad de los 10 mandamientos. El mandamiento que dice no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano se sustituyó por una frase que dice que es necesario adorar en el monte de Gerizim, porque estaba en Samaria. O sea que estos 10 mandamientos son versión 2.0. ¿Sí? O sea, es una nueva versión para los samaritanos porque ellos creían que era necesario adorar en el monte de Gerizim y no en el monte de Sión o en Jerusalén como creían los judíos. Los datos interesantes, hermanos, son que esta tablilla tiene más de 1500 años de edad y fue subastada en una famosa casa de subastas, Sotheby's se llama, en Inglaterra, por una cantidad más o menos respetable, 5 millones de euros. 5 millones de euros, casi ni se alcanza a leer. Y las personas, anónimo, que lo compraron, lo van a donar para estar en un museo de Israel. Y todo porque le dicen la tablilla de los 10 mandamientos. ¿Alguien recuérdeme qué pasó con la tabla de los 10 mandamientos que fue escrita por el dedo de Dios según el Éxodo? La quebró. Moisés, que era un hombre manso de corazón, sí era manso de corazón, pero le dio tanto coraje lo que vio, que lanzó las tablas y las quebró. Así que no hay rastro de ella. Esto para nada se parece ni se asemeja a los 10 mandamientos. Y me llama la atención, hermanos, porque hay una cosa que es poco común, que los judíos y los cristianos coincidan en algo. Y hay una cosa todavía menos común, que es que los judíos, los cristianos y los musulmanes coincidan en algo. ¿Saben en qué se coinciden? En los 10 mandamientos. Por eso tiene un alto valor estimativo, por eso una reliquia como esta, la gente la va a atesorar, la va a admirar en un museo, y a nosotros debe decirnos que desde hace 1500 años, lo que usted acaba de leer conmigo, ya estaba escrito en esa tablilla de mármol. ¿Qué bien? La Biblia dice que Dios no cambia, ¿sí? Que no hay en su palabra ni sombra de variación. ¿Me dicen amén? Así que entonces, hermanos, ¿sí? Todo esto es muy interesante de ver porque los 10 mandamientos son de esas cosas que están en una constante polémica, que están en una constante situación en la que la gente dice, si están vigentes, no están vigentes, ya no deberían, vivimos en la gracia, la ley ya no sirve, etcétera. Lo hemos hablado y lo hemos predicado aquí también varias veces. Pero lo que sucede, hermanos, es que aún de esto, aún así, todas las personas tienen una opinión acerca de los 10 mandamientos y lo que es innegable es que aparte de ser un punto de confluencia para las 3 religiones principales del mundo, también es una situación que no pierde vigencia porque si los leímos en voz alta podemos dar un espacio para que alguien diga, este de los 10 mandamientos ya no está vigente. Díganme ustedes, ¿cuál es? Siempre hay un silencio, hermanos, porque no matarás está tan vigente ahora como hace 1500 años o 4000 años, me dicen amén. No hay algo que le pueda usted quitar y poner. La ley de Dios es perfecta, dice el Salmo, que vuelve el alma. La ley de Dios no tiene cambio porque no es una solicitud para las personas que la acepten de decir, sea usted mejor persona. No, le dice directamente, no matarás.
Le dice directamente, no hurtarás. Le dice directamente, no cometerás adulterio. Dice lo que hay que hacer. De todos estos enunciados, 7 están pronunciados en forma negativa. No hagas esto. Y los otros 3 son diciendo, haz esto, honra a tu padre y a tu madre, por ejemplo. Y están dictados específicamente para que usted los pueda entender. Sin embargo, los eruditos, los que profundizan en esto, dicen que de estos 10 se desprenden otra muy grande cantidad, como vamos a ver en el desarrollo de este tema. Otra cosa, ya que estoy nostálgico, hermanos, de la iglesia antigua, de la de hace algunos años, ¿sí? Es esta frase, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Agrega aparte, antes de que lleguen los malos días y los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Es decir, cuando eres joven, acuérdate de tu Creador. Nosotros, como jóvenes, ¿sí? Seguimos todavía aquí. Amén. Sí, amén, amén. Pasábamos al frente, como era el estilo del culto de aquella época, y entonces todos los que éramos a veces poquitos, a veces muchos, recitábamos este verso como dando a entender que ya lo habíamos interiorizado, que era nuestra idea y que nosotros como jóvenes decíamos, nosotros sí nos acordamos de nuestro Creador en los días de la juventud. Ese principio, pues, de un texto de Eclesiastés que repetíamos cuando pasábamos al frente de la iglesia. Pero el panorama completo de mi recuerdo, hermanos, es que al frente de la iglesia se puso una pared de triplay y un pintor muy hábil hizo unos trazos ahí de una montaña muy escarpada, muy rocosa, y puso las flamas y representaba el monte de Sinaí en la entrega de la ley. Frente a esto, en relieve, se hicieron unas tablas con forma de libro así abierto, y ahí se escribieron los 10 mandamientos. Era lo primero que veía usted cuando llegaba a la iglesia en ese tiempo. Y todos los días, es decir, de reunión, recitábamos rigurosamente los 10 mandamientos como parte primaria del culto. Sobre la pintura se habían colocado estas tablillas que le digo y lo repetíamos, pues no quiero decir hasta el cansancio, pero sí hasta que lo supiéramos todos y lo hacíamos cada vez. La iglesia esta de mi infancia era una iglesia legalista y escudriñaba profundamente en el conocimiento de la palabra. No quiero decir que es malo, pero teníamos eso como una base de nuestro conocimiento. Al paso del tiempo, lo anoté para que no se me olvide, esta iglesia legalista se transformó por la gracia de Dios y su sabiduría en una iglesia centrada en la obra de Jesús y no en nuestros propios actos. Hermanos, es difícil que una doctrina, que una iglesia establecida cambie su patrón, que modifique, porque la mayoría de las veces se transforman en dogmas. Y los dogmas son así porque no tienen modificación. Aquí hubo la oportunidad, por gracia de Dios, que todos los que creíamos en la ley antes pasáramos ahora a tener a Cristo como el centro de nuestro culto y nuestra doctrina. Yo le doy gracias a Dios por ello. Pero entonces, hermanos, fue una transición difícil para algunos, sobre todo para los más viejos, y para otros no tanto, pero creo que se puede equiparar, hermanos, con aquella decisión que tuvieron que tomar muchos judíos del tiempo de Jesús, muchos contemporáneos. Fariseos, puse aquí, como éramos, debimos aprender a confiar en la sabiduría de Dios. ¿Le dicen amén? Aquí hay todavía algunos que puedo contar que pueden dar testimonio, quizás haya alguien escuchándonos por ahí, cómo era difícil a veces incluso tomar ese tema hasta que Dios nos bendijo y se pudo hacer esta transformación. Hemos dicho también, hermanos, a lo largo de estas pláticas que la sabiduría no es conocimiento. A veces sabemos la palabra, a veces conocemos los textos, las frases, las historias, la enseñanza, las exhortaciones bíblicas, las conocemos, las recordamos, las hemos leído, las escuchamos en algún sermón, pero no alcanza a modificar nuestros hábitos de vida. ¿Me dicen amén? Así que tener conocimiento, hermanos, no quiere decir que seamos sabios. ¿Me dicen amén? Así que entonces tiene el mismo efecto de cuando andamos tarareando una canción y creemos que no la sabemos, pero cuando tratamos de cantarla en orden o alguien nos dice, a ver, cántala, entonces empiezas a decir cómo iba. No, era primero esto y luego aquello.
tenemos el conocimiento bíblico, hermanos, y a veces no lo podemos plasmar, no lo podemos transmitir. A veces no lo podemos usar para decirle a otras personas exactamente lo que queremos decir. Así que entonces tener el conocimiento bíblico no es suficiente, porque fracasamos, pues solamente es conocimiento, y eso es lo que quiero decir. Esta es la diferencia, hermanos, ya lo hemos mencionado, entre el conocimiento y la sabiduría. El conocimiento, pon atención, proviene de la educación, de lo que lees, de lo que te dicen. Pero la sabiduría, léalo conmigo, ¿qué dice? Tú puedes conocer, leer, entender, estudiar, hacer notas, sacar un cuadro sinóptico, hacer una línea de tiempo. Todo lo que quieras puedes estudiar y aprender. Eso es conocimiento. Pero la sabiduría viene de Dios. No tiene caso que sepas solamente, sino que tengas que tener la sabiduría de Dios. Miren esto. Para obtener conocimiento, miras a tu alrededor. Pero para obtener sabiduría, ¿qué dicemos? Miras hacia arriba. Así que podemos rodearnos de gente sabia, entender, conocer, llegar a su nivel. Pero si queremos sabiduría de Dios, tenemos que mirar hacia arriba. El conocimiento, hermanos, viene de la razón. Pero la sabiduría, dice, hermanos, ahí, necesita Dios revelarla en nuestro corazón. Así que tenemos que pedirle que lo haga. Porque podemos entender, podemos saber, pero puede ser también que estemos cometiendo el error de no entender. El conocimiento es algo que aprendes. La sabiduría, hermanos, es un regalo de Dios. Lo hemos visto en predicación pasada, es una dádiva de Dios, es algo que Dios nos da. Y si nosotros creemos que nos falta, podemos pedirlas a Dios. Hasta aquí estoy siendo repetitivo. Pero pregunto, hermanos, esta sabiduría, esto que viene de Dios, que es un regalo que podemos obtener mirando hacia arriba, que podemos obtener también mediante el estudio, la meditación de la palabra, ¿para qué nos sirve? ¿Qué hacemos entonces ahora con las tablas de la ley? Recitarlas, leerlas en grupo. Para no batallar, hermanos, muchas iglesias y corrientes doctrinales simplemente han eliminado de un plumazo los 10 mandamientos. Ahora dicen, estamos bajo la gracia. No necesitamos la ley. Levante la mano el que opine esto. Levante la mano y luego salga por esa puerta. Nosotros, hermanos, creemos que la ley de Dios está tan vigente ahora como cuando fue dada en medio de truenos y fuego y relámpagos y sonido de bocina en el monte Sinaí. No hay una sombra de variación, pero muchas iglesias la eliminan porque no están de acuerdo con ella. Otras la han resumido en dos: amarás a tu prójimo y amarás a Dios. Con eso tienes, es lo que te dicen, ¿sí? Se ahorran espacio y se ahorran dificultades y explicaciones. Otros la resumen aún más, ¿sí? Y dicen, se resume en una palabra: amor. Vamos, ve y practícalo, ¿sí? Pues sí supiste de quién se trataba, ¿verdad? Famoso compositor guatemalteco. Y todo se reduce en amor. ¿Qué estás haciendo? Leyendo la Biblia todo el día. Ve y practícalo. Como si el amor, como lo entendemos cada uno de nosotros, estuviera entonces en el tope de la sabiduría, hermanos. Creo que tenemos que profundizar un poco más que eso. Otros que son modernos y nihilistas, no sé si han escuchado la palabra, supongo que sí, es una palabra de moda, afirman que nada tiene sentido, significado, propósito, valor o trascendencia. Somos polvo de estrellas, somos animales que viven, que se reproducen y luego mueren, por lo tanto nada es importante. Hay gente que vive así cotidianamente, hay gente que piensa que al terminar su existencia todo es vanidad, nada de lo que hagas va a causar ningún impacto ni ninguna trascendencia. No es el pensamiento de Dios. ¿Me dicen amén? Es la sabiduría humana la que nos dice eso. Es la sabiduría humana que nos dice: no tengas necesidad, no tengas temor de Dios porque no existe. Y todo esto está afectando, hermanos, la vida de cada uno de nosotros en la comunidad. Tal vez pensamos que somos sabios, que no necesitamos de una ley escrita, ni siquiera que necesitamos de una ley, ¿sí? Pero, hermanos, la Biblia dice que la piedra, las tablas de piedra, no van a existir en el futuro, sino que Dios va a escribir su ley en la tabla de nuestro corazón. ¿Me dicen amén? ¿Sí?
Y quizás no necesitemos una ley. Si está escrita en nuestro corazón, automáticamente vamos a estar regidos por esa ley y vamos a hacer lo que Dios quiere. Si esa ley está realmente inscrita en nuestro corazón, pero no está abrogada de ninguna manera. Solamente no existen aquellas tablas de piedra, pero debe existir en nuestro corazón. Quiero decirle hoy en esta tarde, hermanos, que solamente la persona sabia tiene la posibilidad de escribir la ley en su corazón. ¿Me dicen amén? Todo lo demás es sabiduría humana contra la sabiduría que viene de Dios. Vean citas. El sabio Salomón escribe a lo largo de todos los proverbios. Léanlo conmigo si gustan o solo con su vista. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalo a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. Proverbios 7. El que ama la instrucción, ama la sabiduría. Atended el consejo, sed sabios, no lo menosprecéis. Salomón, hermanos, vivió y escribió, dice la Biblia, compuso muchos proverbios, y esta es parte de la mentalidad de Salomón. Si amas la instrucción, ¿sí?, entonces amas la sabiduría. No basta entonces, decíamos ahorita, con tener conocimiento bíblico. Necesitamos pedir la sabiduría de Dios que nos ayude a transformar ese conocimiento en una acción que tenga efecto en nuestra vida. ¿Me dicen amén? Y necesitamos tomarlo en serio, hermanos, porque todos conocemos la Biblia, mas no todos podemos decir que hemos cambiado nuestra forma de ser y nuestra humanidad. ¿Me dicen amén? Es importante, es trascendente, hermanos, que sepamos hacerlo y que podamos ser el sabio de corazón que reciba los mandamientos, porque si somos necios de labios, dice ahí, mas el necio de labios caerá. Porque la sabiduría de este mundo, ponga atención, es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Los que se creen muy sabios, hermanos, se enredan al final de cuentas en el conocimiento, porque Dios es el que da tanto la sabiduría como el conocimiento. El Señor otra vez dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son, ¿qué, hermanos? Vanos. Todo el libro, el segundo libro más famoso de Salomón, que no es solamente los Proverbios, sino el Eclesiastés, se dedica para que aquel hombre diserte ampliamente acerca de una premisa que hay en el mundo: todo es vanidad. Y él dice, yo hice esto y vi que era vanidad, hice aquello, vi que era vanidad, cultivé, sembré, produje frutos, sembré huertos y vi que todo es vanidad, ¿sí? Pero va a concluir su libro de una manera muy importante. Volvemos a eso en un momento. Sigue escribiendo, ¿sí? Que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Teniendo el conocimiento bíblico, hermanos, no es suficiente. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera su rostro en un espejo, ¿sí? Porque él se considera a sí mismo, te ves, y luego te vas y te olvidas cómo eres. Así que no sirve de nada tener solamente la capacidad de oír sin llevar a cabo la palabra, sin que dejemos que a través del Espíritu Dios modifique nuestra conducta y nos moldee conforme su corazón. ¿Me dicen amén? Entonces, más, dice aquí, el que mira atentamente en la perfecta ley de Dios, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Les doy un momento para que lo entiendan otra vez, ¿sí? Es conocimiento bíblico, tal vez lo ha escuchado, pero ahora quiero que lo interiorice, ahora quiero que lo lleve a las tablas de su corazón y diga que si atiende perfectamente a la ley, esta ley que nos va a dar libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué dice, no? Nadie, hermanos, nace con sabiduría. Mi abuela decía, nadie nace enseñado, ¿sí? Palabras más, palabras menos. Nadie nace con sabiduría, hemos dicho. No está en la naturaleza del hombre ser sabio. El corazón del hombre es de continuo hacer el mal. Pero debe buscarse como una cosa deseable, como a un tesoro, como a una piedra preciosa, dice la Biblia, ¿sí?
No te levantas una mañana o inicias un nuevo año con el propósito de tener sabiduría, sino puede ser que te propongas buscarla. Es un proceso. La buscas y la pides a Dios. No puedes pedir solo sabiduría en forma de conocimiento. Debes ser capaz de pedir sabiduría que modifique tu conducta. ¿Me dicen amén? A veces decimos, Señor, ayúdame para lo que tengo que hacer, ayúdame para esto, pero de ahora en adelante, hermanos, quiero pedirle que usted pida, Señor, dame sabiduría para modificar mi conducta. ¿Me dicen amén? Piénselo, dígalo, en voz baja, dígalo para sí mismo. Y le voy a pedir a Dios que me dé sabiduría para modificar mi conducta. ¿En qué necesita usted sabiduría? ¿En sus relaciones interpersonales? Digo, Señor, deja que me muerda la lengua antes de decir cosas groseras. Deja que me detenga un momento, que se enfríe el pensamiento antes de decir cosas que hieran a mis hermanos. A veces, hermanos, tenemos más pendiente de herir al prójimo que de herir a nuestra propia familia. A veces decimos cosas más duras a la familia que lo que nos atrevemos a decir a los amigos. ¿Me dicen amén? Deberíamos pedir a Dios sabiduría para moldear nuestro carácter. Deberíamos decir, Señor, honra a tu padre y a tu madre. No solamente se refiere a que les procures comida, alimento, vestido, habitación cuando estén viejos. El mandamiento no se reduce a eso, no. ¿A qué cree que se reduce? ¿A qué cree que se refiere el mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. Es mucho más amplio. Podemos hablar acerca de esto por mucho tiempo. No solamente si lo vemos superficial, sino si lo vemos profundamente. Dar honra a tu padre y a tu madre es darles honor. ¿Y cómo le das honor? Con tu ejemplo, con tu práctica, con tu testimonio. ¿Cómo se sentirán los padres? Como dicen los proverbios, el hijo necio avergüenza a su madre, ¿no es cierto? Sí, es dolor de cabeza de su padre. Este muchacho contumaz, no quiero decir cabezón, ¿sí? ¿Qué pasa con los padres? ¿Se sienten honrados? No, se sienten deshonrados. Honra a tu padre y a tu madre. Fíjate cómo tratas a los demás. Necesitamos sabiduría para seguir los mandamientos. ¿Me dicen amén? Necesitamos tomar conciencia de lo que estamos leyendo para poder ejercer sabiduría. Y por supuesto que debemos pedirle a Dios, ¿sí?, que nos ayude, no a mi manera, no como yo entiendo la ley, sino conforme al corazón de Dios. Es necesario cumplir con normas, con principios divinos, con reglas, con la ley de Dios. Es necesario hacerla. Vean cómo lo actualizó Jesús cuando dijo, no matarás. ¿Qué más dijo? Pero yo les digo, cualquiera que se enoja locamente contra su hermano, ¿qué está haciendo? Es como si lo estuviera matando. Tenemos que pedirle a Dios sabiduría para que nos ayude a entender más profundamente la perfecta ley de Dios. ¿Me dicen amén? La próxima vez que la leamos tenemos que pensar qué significa, qué nos está diciendo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué significa? Que no traiga usted a la Virgen de Guadalupe, o que no traiga usted a San Charbel, o que no traiga usted a Malverde, se llama, ¿sí? ¿Significa eso? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Sí, significa eso, pero significa algo más. No te harás imagen ni ninguna semejanza, no tendrás ídolos que distraigan la atención que debemos exclusivamente a Dios. ¿Se oyó diferente? ¿Sí? ¿Qué nos distrae de Dios? Que a veces no alcanzamos a ver. La sabiduría, hermanos, nos ayuda a hacer estas diferencias. Vamos a volver un poco a esto más adelante. Así que, hermanos, no basta tener conocimiento bíblico, teológico o entendimiento, sino que la sabiduría de Dios está reservada para quienes tienen en cuenta sus instrucciones, para aquellos que realmente siguen a Dios, para aquellos que realmente le buscan. Entonces encontrarán la sabiduría si se someten y se aplican las verdades en todos los aspectos de la vida cotidiana. ¿Me dicen amén? Así que no solamente yo conozco los 10 mandamientos, ¿sí? La pregunta es, ¿y los aplicas? No solamente en lo que dice, sino en lo que significa.
en todo lo que podemos sacar por debajo. Hermanos, hay que tomar nuestro cristianismo en serio. Hay que pensar más allá de lo que vemos a simple vista. Necesitamos la dirección divina. Está a nuestro alcance en su palabra. La Biblia, hermanos, pónganme atención a esto, es la mente de Dios, escrita en papel para nosotros. Véala otra vez. Piensen, en la Biblia está una semblanza de la mente de Dios. Está escrita en papel para que nosotros sepamos cómo piensa Dios. Amén. ¿Me dicen amén? Ahora le voy a decir algo más interesante. Todo el día usted está consigo mismo en su cabeza. Hay un estudio que dice que muchas personas hablan consigo mismo y se escuchan y dialogan en su cabeza consigo mismo. ¿A quién le pasa eso? ¿Quién lo hace? ¿Sí? ¿Sí? Tú te dices tu nombre y dices, oye, Raúl, no la mueles. Eso. ¿Sí? ¿Platicas contigo como si fueras otra persona? ¿Sí? Que no te vean afuera, lo que va hablando solo. ¿Platicas? Otras personas no, otras personas escuchan solamente, como si trajeras aquí a Pepe Grillo diciendo ¿sí? ¿A quién le pasa eso? ¿No? Casi todos oímos nuestra propia voz. Bueno, siempre, hermanos, estamos nosotros en este ejercicio de conciencia, estamos usando nuestra mente. Ahora déjenme le digo algo. ¿Quién ha leído un libro que no puede dejar de leer porque es muy bueno de lo que sea? Sea de evasión, sea un libro no científico, sea un libro que le tiene ocupada su cabeza. ¿Alguien? ¿Sí? Aparte de la Biblia, tal vez, ¿eh? Recuerdo que mi madre platicó una vez que mi mamá le regaló, no, mi madre platicó que ella le regaló a su papá, a mi abuelo, un libro, ¿sí? Y el abuelo era un hombre estricto de por allá de 1920 o algo así. Se imaginarán que se lo devolvió y le dijo, ¿para qué tantos libros? Lo que hay que leer es la Biblia. ¿Sí? Eran otros tiempos. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Quiero decir que a veces uno lee un libro y estás tan interesado en el libro que no estás pensando lo que tú quieres, sino lo que quiere el autor del libro. ¿Me dicen amén? Amén. Y cuando te pones a leerlo, es tan bueno aquel libro, ¿sí? Que lo que estás haciendo tú es dejando tu mente y tus pensamientos de lado para tomar la mente del autor del libro. ¿Alguien tiene un libro así de preferido? ¿Alguien? Yo puedo recordar, porque estás leyendo lo que dices y dices, caramba, estás en otro planeta, estás en otro lugar, estás metido en lo que está diciendo, porque no es tu mente está en reposo y estás viendo el mundo a través de los ojos del otro. ¿Qué pasaría si leyéramos así la Biblia, hermanos? Si leyéramos así la Biblia, estaríamos viendo el mundo con los ojos de Dios. Y eso nos daría sabiduría. Eso nos daría suficiente capacidad para ver lo que pasa en el mundo, para ver por qué están las cosas como están, para ver por qué tenemos esta condición y para poder cumplir la ley de Dios y ser sabios. Amén. Así que meditando en la palabra, hermanos, vemos la mente de Dios y podemos descansar nuestro pensamiento que a veces va en otras direcciones y encaminarnos en lo que Dios quiere que pensemos. ¿Me dicen amén? La Biblia revela los designios, los planes y los propósitos de Dios. Al leerla y entenderla, los pensamientos del Padre llegan a ser parte de nuestra experiencia humana y, por supuesto, que afectan nuestra conducta. Para eso leemos la Biblia. Ahora la pregunta, hermanos, ¿cuántos de nosotros leemos realmente la Biblia? ¿Tenemos conocimiento bíblico? Si yo le digo cuando Elías estuvo en depresión y se huyó a la cueva después de haber matado, degollando 400 profetas, ¿quién alimentó a Elías mientras estaba en aquel lugar? Los cuervos. Lo que no sé si eran los cuervos de Baltimore o los cuervos de dónde, pero eran unos cuervos los que le llevaban comida. Otra traducción, hermano, para el que le interese, dice que la palabra cuervo no es cuervo, sino nómadas. Como sea, alguien alimentaba a Elías en aquello. Usted tiene ese conocimiento bíblico. Sí lo tenemos, pero pregunto, ¿esto ha afectado o ha mejorado nuestra conducta de alguna manera?
Insisto que no es necesario tener solo el conocimiento bíblico teológico, sino tener la sabiduría para que nuestra conducta sea modificada a través de esta palabra. Si creemos lo que nos dice la palabra, obedeceremos sus preceptos y guardaremos sus mandamientos, cosechamos las bendiciones de la sabiduría. ¿Cómo empezamos a relacionar sabiduría y mandamientos? Vean, esto está escrito en Colosenses, ponga atención, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Léalo conmigo. ¿En quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría? Del conocimiento. ¿En quién? Jesús. En Cristo. Así que para empezar a recibir sabiduría, para empezar a tener conocimiento de Dios y para empezar a seguir los mandamientos, lo primero que tenemos que hacer es ver en quién está depositada la sabiduría y el conocimiento de Dios. Empezando por ahí, hermanos, empezando por recibir a Jesús, empezando por dejarlo dirigir nuestra vida, empezando por dejarlo que Él controle lo que hacemos, que ocupe el trono de nuestra vida, que no sea algo parte de nuestra vida, sino que sea el centro de nuestra vida. Entonces podemos empezar a ser sabios delante de Dios. Examinamos aparte a nosotros mismos y determinar honestamente qué proporción de sabiduría humana mundana nos rige o cuánta sabiduría que viene de Dios tenemos en nuestra vida. ¿Me dicen amén? Honestamente, hermanos, ¿cuánta sabiduría del mundo rige nuestra vida? ¿Y cuánta sabiduría que viene de Dios rige nuestra vida? A veces está 50 y 50, hermanos. ¿Cuánto debería ser? Usted juzgue. Tal vez deberíamos de tener más sabiduría que viene de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque esa sabiduría es trascendente. La otra, como dijo el predicador, es vanidad de vanidades. ¿Le dicen amén? Amén. Proponernos ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Eso demostrará que somos sabios. Vamos a ver de uno por uno. Ya empecé hace un momento, pero vamos a poder acelerar eso. Primero y segundo mandamiento. Yo soy Jehová tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen. Miren, vivir la sabiduría de estos dos mandamientos significa ordenar nuestras prioridades una y otra vez para poner a Dios en primer lugar. Como hay tantas cosas que claman por nuestra atención en este mundo, es fácil que dejemos que Dios se deslice hacia abajo en la lista. ¿Me dicen amén? ¿Sí? Hay veces, hermano, bueno, estoy seguro que si le pedimos el teléfono a nuestros hijos, van a tener a todos sus contactos y quizás allá por el lugar 36 o quizás por el 120 esté papá. ¿Me dicen amén? Podemos decir los papás sí, los hijos sí. Los hijos quién sabe que estén de acuerdo. Pero estoy seguro que todos los contactos pueden estar antes que ¿qué pasa con nosotros en la vida, hermanos? ¿A quién deberíamos llamar de emergencia? Debería estar adelante, ¿no? Dios. Pero tenemos muchos memes, tenemos muchos mensajes, tenemos muchas cosas que van deslizando a Dios para abajo, para abajo. Luego, cuando queremos hablar con Dios, tiene que hacerle así con el dedo a ver dónde quedó, hasta mero abajo. Ojalá que no esté pasándonos eso. ¿Me dicen amén? ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Es muy fácil que dejemos que Dios se deslice hacia abajo en esa lista. Pero cuando mantenemos a Dios en la cima, hermanos, las otras cosas tienen una manera de sacudirse y de ocupar otros lugares. Así que yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. ¿Sí? Tiene que ser más allá que la presentación, que el prólogo de los 10 mandamientos. Tiene que ser yo soy Jehová tu Dios. Amén. Ponme hasta arriba, ve tu vida. ¿Quién es más importante, hermanos? Tenemos que poner a Dios arriba porque Él es Jehová nuestro Dios, que hizo un pacto con nosotros, que es mayor que nosotros, que es autoridad, que nos dice cómo hacer las cosas y que aparte nos promete la vida eterna. Solo por eso debería estar en el punto alto de nuestra lista. Si podemos seguir, podríamos decir que cuanto más nos centramos en Dios, más permitimos que Él moldee nuestro enfoque en el resto de la vida. Al buscar a Dios siempre terminaremos descubriendo lo que Él quiere que veamos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Vea esto,
puede interpretarse de muchas formas, pero cuando lea los 10 mandamientos, profundicemos, porque se trata de no invocar el nombre de Dios como justificar acciones que van en contra de las prioridades de Dios. O sea, no tomes el nombre de Dios en vano. No quiere decir que no digas, ay Dios mío. No, no digas eso porque es tomar el nombre de Dios en vano. Eso no es cierto. Son palabras. No usar el nombre de Dios en vano. Es que tengas cuidado de lo que estás haciendo en tu vida, porque la gente piensa en tu testimonio como el nombre de Dios. ¿Me dicen amén? Así que entonces vivir la sabiduría de este mandamiento tiene que ver sobre cómo Dios nos está llamando a actuar en el mundo. ¿Tienes el nombre de Dios en tu vida? Actúa como hijo de Dios. ¿Qué se espera de un hijo de Dios? Eso es lo que tienes que hacer. No tomes el nombre de Dios en vano. Diga, yo soy hijo de Dios y no seas hijo de Dios. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. ¿Me dicen amén? Está hablando acerca de cómo damos testimonio y de cómo llevamos el nombre de Dios en todo lo que hacemos. Es triste, ya lo hemos dicho aquí, que alguien lo descubra y le diga, ¿a poco eres cristiano? Si dice, ¿te nota? ¿Sí? ¿De veras? ¿Vas a una iglesia? ¿Conoces de Jesús? Y luego, ¿no te oí diciendo palabrotas el otro día? ¿No te oí viendo allá dando mal testimonio? Decía mi papá, arrastrando la cobija. ¿Sí? Ensuciando el apellido. ¿Cierto? Y tú eres cristiano, ¿qué van a decir los demás? Entonces tenemos que saber que no tomar el nombre de Dios, hermano, no es decir, en el nombre sea Dios, no, ¿sí? Sino que no es que no lo pronuncias. El nombre de Dios es santo, es cierto. Es más, hermanos, es tan santo que cuando los escribas estaban transcribiendo la palabra, si se encontraban el nombre de Dios, dejaban la pluma con la que estaban escribiendo, sacaban una pluma nueva, la alisaban, daban gracias a Dios, ponían la tinta, escribían el nombre de Jehová y luego la quebraban y la tiraban para que esa pluma nomás escribiera el nombre de Dios. ¿Le dicen amén? Bendito sea. Así de santo es el nombre de Dios. Y nosotros lo tomamos en vano, porque decimos, ¿eres hijo de Dios? Ah, sí, yo soy cristiano. Y luego, Avísale a tu cara. avísale a tu cara, avísale a tu conducta, da tu testimonio, eres hijo de Dios. Necesitarías construir. Ahora no quiere decir que no falles, pero quiere decir que te preocupes por no usar el nombre de Dios en vano. Y si no lo tienes, si no lo quieres hacer, entonces no uses el nombre de Dios. ¿Eres hijo de Dios? ¿Eres oveja de Dios? Sí, nomás que soy la oveja negra. Necesitamos tomar en serio, hermanos. No tomar el nombre de Dios en vano es dar testimonio correcto para nuestro Dios. ¿Sí? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. No hay mucho más que decir de esto, porque quiere decir que en medio del trabajo, ya hicimos una serie de prédicas sobre eso, tenemos que tomarnos tiempo para descansar en la presencia de Dios a fin de renovar nuestra devoción y de tomar el alimento que pueda nutrir nuestra alma. Honra a tu padre y a tu madre, ya lo mencioné ahorita. Haz lo que debes hacer para que tus padres se sientan orgullosos de ti. Eso es honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí? Que reciban honor por haberte criado bien. Practica relaciones saludables y cuida tu testimonio ante los demás. Que la gente diga, oye, no sé quiénes serán los padres de este muchacho, pero están bien hechos. ¿Qué orgullo? ¿Sí? En lugar de que digan, hijo, ¿dónde están los papás de este? ¿O dónde estaban? ¿Por qué? Porque nosotros debemos honrar a nuestro padre, a la memoria de nuestro padre, de nuestra madre, aquellos que nos educaron, tiene que ser honrada en nuestra conducta. Significa entonces hacer muchas otras cosas. Eso es ser sabio, no conocer el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que tu Dios te da. Eso es cierto, pero si no lo haces, si nomás lo oyes y no lo haces, entonces no estás sirviendo de nada, porque no estamos siendo sabios. Así que hay que proponernos, hermanos, hacer eso. No matarás. ¿Qué decimos de eso? No te enojes locamente contra tu hermano. Toma decisiones que promuevan el bienestar de toda la vida. ¿Sí? A veces decimos, hermanos, ¿somos pro vida o somos pro aborto? ¿Qué somos? ¿Pro vida? ¿Sí? Ahí anda una polémica que porque acaban de autorizar en el estado que ya no es problema abortar en Chihuahua. ¿Qué deberíamos hacer nosotros, hombres?
Decir que si la ley lo autoriza no quiere decir que sea lo correcto. No matarás. Tenemos que decir algo, tenemos que hacer algo, tenemos que escribir, tenemos que manifestarnos o cuando menos tomar posición ante quien nos quiera oír. Por lo tanto, este mandamiento nos obliga a tomar nuestras decisiones de manera consciente. Vean hasta dónde, para que sepamos cómo afecta a otras personas, en este caso a los que no han nacido, a otros seres vivos, incluidos los animales, y al planeta en que vivimos, incluidos los vegetales y toda la plenitud y la diversidad vital que tenemos. No solamente reducirlo a no matarás, sino ampliarlo, profundizarlo para tener la sabiduría de Dios. Eso es lo que debemos de pedirle a Dios, que nos dé sabiduría para ver más allá de lo que está frente a nuestras narices. No cometerás adulterio. Hay que practicar la fidelidad en todas las relaciones, no solamente lo que es más obligado con tu esposa, con tu pareja, sino también con los amigos, con tu iglesia, con los que están allegados a ti. Sé la persona en la que los demás confíen sus esperanzas y temores. Sé confiable, sé devoto, sé fiel. ¿Sí? No solamente digan, no, pues yo no cometo adulterio porque nunca he estado con nadie más. No se trata de eso. Quizás le has dado la espalda a los que más esperaban de ti. Y no nomás estamos viendo una sola cosa, sino tenemos que ver muchas cosas más adelante. No robarás. Hay que luchar por la justicia en todas las circunstancias. Hay que ser un defensor abierto de la justicia, un defensor del trato equitativo para todos y vivir con integridad. ¿Qué tanto implica eso? No. Vivir con integridad se refiere a todo lo que hacemos que no sea robar. No solamente nunca he quitado a nadie algo, nunca he puesto una media en la cabeza y amenazado con una pistola a alguien. Eso robar sí, pero robar es muchas otras cosas también. ¿Qué más decimos, hermanos? Pedirle a Dios que nos dé sabiduría para no dar falso testimonio. En esto tenemos que decir siempre la verdad. Ser honesto sin importar lo difícil que sea o lo desfavorecido que termines estando en un mundo lleno de mentiras. Al final la verdad es más fácil de recordar de todos modos. A veces decimos, bueno, no decir parte de la verdad no es decir mentiras. Y empezamos a buscar excusas, hermanos. Vanidad de vanidades, es sabiduría humana. ¿Me dicen amén? ¿Qué dice el mandamiento? No robarás, no darás falso testimonio. Está diciendo directamente lo que tenemos que hacer. No des falso testimonio. No quiere decir nomás que no te prestes para dar una declaración en falsedad. Que no digas, no, sí, yo lo vi allá, o servir de coartada como en las películas. No, hermano, no se trata de eso. Se trata de que puedas decir siempre la verdad, ser honesto y al final de cuentas toda la verdad se sabe. Entonces debemos aprender que si estamos lejos de esto, tenemos conocimiento bíblico, pero no estamos siendo sabios. No codiciarás. Quiere decir no solamente que no digas, no, pues yo no envidio a mi hermano, no, sino que seas generoso. ¿Por qué no damos con la mano abierta muchas veces, hermanos? Porque codiciamos. ¿Qué tal si nos falta? Porque decimos, no, pues sí, sí le voy a dar, pero no le voy a dar tanto, porque empezamos a regatear y a negociar. Dice, cultiva un espíritu de generosidad, sea acogedor, sea hospitalario, lleva lo que tienes con ligereza, ¿sí? Sé tener y sé no tener, dijo Pablo. Comparte sin apropiarte, sin acaparar. Recuerda que a largo plazo nada nos pertenece realmente. El principio de la sabiduría, hermanos, digan la frase, Es el temor. es el temor de Jehová. Bueno, ahora concluyamos con eso. El fin de todo el discurso oído es este. ¿Cuál es? Así que el principio de la sabiduría, teme a Dios. Y el fin de todo el discurso, teme a Dios. Ahora cerramos el círculo, ¿sí? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. No nomás lo que dice ahí, sino lo mucho que se puede desprender de toda esta ley que, guste o no guste, está vigente y está frente a nuestros ojos. Y luego aparte agrega, porque esto es el todo del hombre y de la mujer. ¿Sí? Esto es el todo del hombre. ¿Por qué, hermanos? Porque puedes dedicarte a lo que tú quieras y al final de cuentas vas a ver que todo es vanidad. Pero si te dedicas a las cosas de Dios, entonces es posible que Dios dice es galardonador de los que le buscan. ¿Me dicen amén? ¿Sí? Entonces vamos a concluir, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala.
Así que, hermanos, hay algo que va a pasar, que es que esté establecido en los hombres que mueran una vez y después un juicio, ¿sí? Dios traerá a cuenta toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Cómo vamos a hacer cuando enfrentemos el juicio de Dios, hermanos? Si no tenemos la sabiduría de Dios, si no tenemos a Jesús a nuestro lado, entonces no tenemos nada que hacer en el tribunal del Señor. ¿Me dicen amén? ¿Es importante o no es importante? Muy importante. Tenemos que tomarlo en serio, es en serio. No es una cosa con la que estemos jugando. Tenemos que pedirle a Dios sabiduría, porque cumplir los mandamientos es un requisito para que Dios nos bendiga y nos dé sabiduría. Vean lo que dice el verso. Porque esta leve tribulación momentánea, esta vida que tenemos, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Me dicen amén? Esto que estamos viendo aquí no significa nada. En 50 años nadie se va a acordar de esos problemas. ¿Me dicen amén? ¿Sí? Ya nadie se va a acordar. Digo esto por último, siempre me han atraído mucho todas las cosas de ciencia ficción, los robots y esas cosas. Hace poco escuché que dentro de un tiempo los robots van a ser tan avanzados que probablemente se haga al fin un partido de humanos contra robots. ¿Sí? Me quedé pensando y dije, qué interesante. ¿Sí? ¿Cuándo va a ser esto? En el 2070. Dije yo, ¿ya lo entendiste? ¿Sí? Quiero verlo como así. Creo que me voy a quedar con las ganas. ¿Sí? Avance la ciencia más para que pase así, pero quién sabe. Uno da por hecho que aquí va a estar. ¿Quién sabe? Entonces, no sé si esto sea posible o no, no lo sé, es posible que sí, pero dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Vean, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y ser sabios nos puede conducir a la eternidad si confiamos en la promesa de Dios. ¿Me dicen amén? Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. Vamos a pedir sabiduría a Dios. Vamos a pedir más que conocimiento, más que entendimiento bíblico. Vamos a pedir esa sabiduría que puede hacer que nuestra conducta realmente se modifique. Incline su cabeza, cierre sus ojos y ore. Ore usted primero. Luego escucha mi voz para dirigir la grupal, pero usted mismo ore. Empiece dirigiéndose a Dios. Empiece reconociendo que es nuestro creador. Empiece dándole gracias por todo lo que ha creado, porque el sol, el universo, el tiempo, todo lo que es las estaciones, el ciclo anual, todo lo que hay en este planeta está diseñado para mantenerlo con vida. Dígale gracias a Dios, porque la ciencia no alcanza a desentrañar por qué esto sucedió, pero la Biblia le dice que todo fue creado por Dios, que todo vio Dios que era bueno y que todo está hecho con un propósito, porque coronó a la creación, estableciendo al ser humano para que se enseñoree y para que domine sobre la creación. Así que no hay misterio para aquellos que confiamos en Dios, porque todo este mundo está diseñado para que usted pueda estar en presencia del Creador. Así que démosle gracias, démosle alabanza, levantemos las manos a Él y digámosle, Señor, te alabo sencillamente por lo que tú eres. Gloria a tu nombre, porque eres lo más grande, el Rey del universo. Y nosotros somos creación tuya. Tú nos hiciste, no nosotros a nosotros mismos. Te pedimos humildemente, Señor, que nos des sabiduría. Sabiduría que viene de lo alto. Volteamos, Señor, hacia el trono de la potestad. Nos acercamos confiadamente y te pedimos, Señor, que nos des humildad. Que nos des, Señor, esa sabiduría que pueda alcanzar a transformar nuestro orgullo, lo que somos, nuestras intenciones. Te pedimos, Señor, que nos ayudes no a entender con humana sabiduría,
no a tener conocimientos acumulados, estudios, sino la humildad para seguir tu nombre y tus mandamientos. Permite, Señor, que cada uno de nosotros encuentre aquellas cosas que son eterno peso de gloria, aquello que es trascendente en nuestra vida y que podamos decidirnos, Señor, una vez más, ahora sí a seguirte, ahora sí a dejar que los mandamientos guíen nuestra vida y hacer, Señor, aquellos que sean hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Que si hemos fallado, Señor, que si cada vez nuestro pecado está delante de nosotros, que si alguien humanamente nos dijera, otra vez vas a proponerte servir a Dios, sí, digamos, otra vez. Porque si nosotros perdonamos 70 veces a aquellos que nos ofenden, Dios encarece su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en Él está contenida toda la sabiduría y todo el conocimiento de Dios. Así que si hemos fallado, Señor, permite que este sea el día en el que podamos acercarnos a ti nuevamente, en el que podamos sentir que renace ese espíritu, en el que podamos sentir que como humanos morimos crucificados juntamente con Cristo y que ahora resucitamos, vivimos no ya cada uno de nosotros, sino que Jesús vive en cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. Gracias por tu plan, gracias por tus obras, gracias por tu gloria y por el plan de salvación a través de lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo. Bendito sea, Señor. Gracias en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Dios los bendiga.